La historia de Mateo. El sol caía fuerte sobre las calles polvorientas de Capernaum. El ruido era constante, vendedores ofreciendo mercancía, pasos apresurados, discusiones por precios. Pero había un lugar donde el ambiente se volvía distinto, más tenso, más incómodo. Ahí estaba Mateo, sentado detrás de una mesa de madera, con monedas apiladas frente a él, anotando cifras con precisión fría. Su mirada no era dura, pero sí distante. Había aprendido a desconectarse, no por falta de sentimientos, sino porque sentir demasiado dolía. A unos pasos de él, firme como una estatua, estaba un soldado romano. Su armadura brillaba bajo el sol, su mano cerca de la espada. No estaba ahí por casualidad, estaba ahí para vigilar, para imponer respeto, para recordar quién tenía el control. Nadie se acercaba demasiado, nadie hacía problemas. Mateo estaba protegido, pero también vigilado. Mateo no era cualquier hombre, era recaudador de impuestos. En su tiempo, eso no solo significaba cobrar dinero, significaba trabajar para el Imperio Romano, el mismo que oprimía a su propio pueblo. Para muchos, Mateo no solo era injusto, era un traidor. Los judíos lo evitaban, no lo invitaban a sus casas, no lo saludaban. Para ellos, Mateo había cruzado una línea que no tenía regreso. Pero pocos sabían lo que pasaba dentro de él. Cada moneda que caía sobre su mesa pesaba más que su valor. Era como si cada sonido le recordaba lo lejos que estaba de su gente y de Dios. Había elegido una vida cómoda, sí, pero el precio había sido alto. Respeto, identidad y tal vez paz. Con el tiempo, entre el ir y venir de la gente, Mateo comenzó a escuchar historias. No prestaba atención al principio, pero el nombre se repetía: Jesús. Decían que enseñaba con autoridad, que hablaba de Dios como si lo conociera de cerca, que sanaba enfermos, que tocaba a los que nadie quería tocar. Un día, mientras contaba monedas, escuchó a dos hombres discutir cerca de su mesa. Uno mencionó una enseñanza que ese Jesús había contado. Dos hombres oraban. Uno, un fariseo, hablaba con seguridad, agradeciendo a Dios por no ser como otros, ni como los recaudadores de impuestos. El otro apenas podía levantar la mirada. Solo se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Mateo no dijo nada. Siguió contando, pero ya no escuchaba las monedas, porque entendió algo que no pudo ignorar. Él era ese hombre. No el que se sentía justo, sino el que no se atrevía ni a acercarse. Desde ese día, algo cambió dentro de él. No por fuera, todo seguía igual. La mesa, el dinero, el soldado, la rutina. Pero por dentro, ya no era tan fácil ignorarlo. Ese día parecía igual a todos los demás, hasta que alguien se detuvo frente a él. El soldado romano se tensó de inmediato. Dio un pequeño paso al frente, como dispuesto a impedir cualquier acercamiento fuera de lugar. Su mirada se clavó en el hombre que se acercaba, evaluando, listo para reaccionar. Pero ese hombre no venía con prisa, ni con temor. Había algo en su forma de caminar, en su presencia, que no encajaba con lo común. Mateo levantó la mirada, y en ese instante lo reconoció. Era Jesús, no solo por lo que había escuchado, sino por algo más profundo, como si todo lo que había oído cobrara sentido en ese momento. Y junto con ese reconocimiento vino una sensación difícil de explicar: incredulidad. ¿Qué hace aquí, frente a mí? Porque si ese hombre era quien decían que era, entonces Mateo era exactamente el tipo de persona que debía evitar. Pero Jesús no se detuvo a distancia. Se acercó, lo miró, y en esa mirada no había rechazo, no había juicio. Había algo que Mateo no había sentido en mucho tiempo: dignidad. El soldado dudó. Por un instante pareció que intervendría, pero no lo hizo. Algo en ese momento lo detuvo. Tal vez no lo entendía, pero tampoco pudo interrumpirlo. El mundo siguió su ruido, pero para Mateo todo se quedó en silencio.
Entonces Jesús dijo algo que nadie esperaba: «Sígueme». Nada más. No hubo sermón, no hubo condición, no hubo lista de errores. Solo una palabra, que abría una puerta completamente nueva. Mateo se quedó inmóvil, porque esa invitación no tenía sentido, humanamente hablando. ¿Por qué él? Había hombres más preparados, más respetados, más religiosos, hombres que sí merecían estar cerca de un maestro como Jesús. Pero Jesús no estaba buscando merecimiento, estaba buscando corazones dispuestos. En ese instante, Mateo entendió algo que le atravesó el alma. Jesús lo conocía y aún así lo estaba llamando. Y ahí, frente a todos, con el soldado romano a unos pasos, con el dinero sobre la mesa, con todo lo que lo ataba a su pasado, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se levantó, dejó la mesa, dejó el dinero, dejó la seguridad que había construido. No miró al soldado, no pidió permiso, no sintió miedo, y siguió a Jesús. Así, sin garantías humanas, sin saber todos los detalles, pero con una certeza interna que no podía ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sintió libre. Más tarde, hizo algo que también sorprendió a muchos. Preparó un banquete en su casa, y no invitó a los justos ni a los respetables, invitó a otros como él, recaudadores, pecadores, personas rechazadas. Y Jesús fue, se sentó con ellos, comió con ellos, compartió con ellos. Eso escandalizó a los religiosos. ¿Cómo es posible que coma con pecadores?, murmuraban. Pero Jesús respondió con una frase que hasta hoy sigue incomodando y sanando al mismo tiempo. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Mateo 9:12. Mateo entendió ese día que no había sido llamado por ser perfecto, sino porque necesitaba ser transformado. Y lo más impactante es esto: ese hombre rechazado, ese cobrador de impuestos, ese que muchos daban por perdido, se convirtió en uno de los 12 discípulos. Y no solo eso, fue quien escribió uno de los evangelios que hoy conocemos como el Evangelio de Mateo, donde dejó testimonio de la vida, enseñanzas y amor de Jesús. El mismo que un día estuvo sentado cobrando dinero, terminó escribiendo palabras que cambiarían millones de vidas. Tal vez hoy tú no te sientes como alguien digno de ser llamado. Tal vez sientes que has tomado decisiones equivocadas, que te has alejado, que ya no hay mucho que ofrecer. Pero la historia de Mateo nos recuerda algo profundo. Jesús no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. No busca lo que fuiste, ve lo que puedes llegar a ser. Y a veces, todo comienza con una palabra sencilla, pero poderosa: sígueme. En Somos Cristianos, conectando corazones con Cristo.